Bueno, Rudy es un hombre trans, colombiano, negro, de Palmira Valle, periodista, comunicador, tallerista en género y antirracismo y como dato personal que nos regaló para esta conversación, aunque no es creyente, se ha dado cuenta que cuando viaja le gusta entrar a templos espirituales y religiosos y vamos a conversar con él sobre género, racismo o antirracismo, migración, fronteras y entrecruzamientos. Rudy, muchas gracias por acompañarme en esta conversación. No, pues gracias a ti por la invitación, por sacar el tiempo pues para disponernos a esta conversación. Y nada, muy, muy contento porque los temas que has planteado pues son básicamente los que vivo, atravieso y trabajo. Entonces pues nada, aquí dispuesto pues a charlar un rato. Vale, Rudy, muchas gracias. Bueno, yo quería comenzar hablando de esto de las fronteras, porque digamos que tú, igual que yo, o sea, en distintas formas, pero al ser personas migrantes, también colombiano, y además hacer un tránsito de género, siento yo que es como cruzar dos fronteras al mismo tiempo, ¿no? Yo quería preguntarte un poco cómo es tu sensación o tu experiencia con respecto a este cruce de fronteras en tanto al tránsito como unas fronteras geográficas y si quieres añadir otras fronteras que nos quieras contar también. No tanto como en la situación de que a veces le preguntan a uno de qué es mejor, ser trans allá o acá, ¿no? Sino como en migrar, digamos, de lugares, de un lugar a otro, tanto como en una parte un poco más abstracta en cuanto al género, bueno, abstracta y bastante no abstracta, y la migración geográfica o física. Bueno, primero yo también considero el cuerpo un territorio, ¿no? Entonces, como territorio, pues siento también que hice una migración interna, ¿no? De lo que se suponía es o representa una mujer a lo que se supone o lo que sea que la gente considere un hombre. Aunque también esta etiqueta de hombre a mí me causa ruido, o sea, como que sí la he utilizado porque era como lo más fácil al ojo que me representaba supuestamente. Pero cada vez que escucho esta palabra hombre y con lo que está relacionado, pues siento que no me identifica ni es a lo que yo aspiro ser ni quiero ser. Yo soy consciente de que soy una transmasculinidad y me siento más cómodo siendo enunciado como una persona transmasculina más que como un hombre trans, porque me causa ruido un poco esto de hombre, la idea como tal, que es tan hegemónica y que siento que a mí no me representa para nada. En tanto a migración geoespacial, pues es complejo. Creo que las dos transiciones o traslados o migraciones son bastante complejas y además con el componente racial, ¿no? Que bueno, tú eres una persona blanco mestiza, quizás en Colombia no hayas sentido el racismo y cuando llegas aquí sí notas el racismo, ¿no? Porque ya te interpela por ser migrante. En cambio, yo notaba el racismo desde Colombia, a pesar de estar en una ciudad como Cali, donde el 49 o el 50% de la población es negra, igual sientes ahí el peso del racismo estructural, simbólico y directo, pero luego llegas acá a este territorio, a España, ¿no? Al vientre de la bestia, como digo yo, donde nacen todas estas ideas colonialistas y el racismo es brutal. Y a veces encuentro personas racializadas que no lo sienten y yo, wow, quisiera yo estar así de alienado para no sentirlo. Porque una vez que abres los ojos no los puedes cerrar y no puedes dejar de ver las injusticias en todo lado, ¿no? Entonces, siento que esos tránsitos y esos migraciones corporales y de espacio han sido retadoras, pero también me han generado como unos aprendizajes, unos cuestionamientos muy válidos y que cada vez siento que me liberan más, ¿no? Como que entre más conozco, más me cuestiono, más libre me siento. Entonces, no sé si me fui por las ramas, que me suele No, no. pasar mucho. Empiezo respondiendo una cosa y luego me voy y vuelvo. Entonces, en ese caso te pido que me recojas porque el TDAH hace lo suyo. De hecho, me gusta o sea, sí es cierto que no era parte de la pregunta, pero me gusta que hayas añadido esto como de que de eso además te da, ¿no? Porque digamos que, claro, en estos tránsitos que yo lo pienso, por ejemplo, en mis tránsitos, ¿no? En mis transiciones, que sí es verdad lo que tú dices, es decir, yo el marcador racial en cuanto a color de piel concretamente, pues no lo he sentido y muy sinceramente también desde cierto privilegio, incluso el ser migrante al ser blanco mestizo, pues obviamente eso es una experiencia totalmente diferente, ¿no?
Yo recuerdo en algún momento que yo tuve un periodo de tiempo en el que estuve sin documentos mientras me regularizaba y una serie de historias. Y en cuanto hablé con una abogada en Madrid, ella, por ejemplo, me dijo eso, ¿no? Me dijo, igual a ti no te van a parar en la calle y, ¿no? Y efectivamente, o sea, efectivamente, claro, sí es verdad que después como migrante tienes, eres objeto de otras formas de racismo, pero es cierto que no es lo mismo, ni siquiera acá, ¿no? O sea, ni siquiera en la migración se puede comparar, o pues por lo menos yo considero que, claro, el ser blanco mestizo, luego ya viene todo el tema un poco xenofobia, etcétera, por ser latino y esto, pero bueno, no es como igual. Pero esto otro que decías tú del tema de también qué ha dado, porque al mismo tiempo, y también lo enlazo con lo que decías antes de que la categoría hombre tampoco te identifica del todo, ¿no? Porque es al mismo tiempo, pues uno no pierde su historia un poco de dónde viene, ¿no? Como que es muy difícil, por más que empieces a habitar otros lugares, porque socialmente también te toca, es muy difícil o imposible uno, pues borrar como su historia, ¿no? Y eso al final también lo ha formado a uno como uno es, ¿no? Entonces eso me gusta también lo que estás diciendo. Sí, ahorita que decías esto de lo de los tránsitos, también cómo te perciben, ¿no? O sea, cuando ya has hecho un tránsito y te están leyendo de otra forma, ¿no? Con esto. Yo sé que más adelante ahondaremos un poco en lo del cispassing, ¿no? Entonces, pensarte cuando eras leída como una mujer, ¿no? A las violencias que estabas sometida, ¿no? Como que yo salía de mi casa antes de transitar y mi miedo era que me violaran, o sea, todo ese tipo, el miedo a ese tipo de violencia, ¿no? Ahorita mi miedo como hombre racializado es que me criminalicen, siempre Mm. está una sospecha sobre mi cuerpo, siempre me tocan los controles aleatorios de lo que sea, siempre está esta mirada sospechante sobre tu cuerpo. Si te ven en una situación de fragilidad, nadie va a ir a ayudarte, Ya. ¿no? Entonces, es cómo se traslada la violencia a otros espacios, porque la gente me decía, no, es que tú tienes espacio, tú eres un hombre, ya tienes un poco de privilegios. Y yo digo, pero ¿de qué privilegios me hablas cuando soy un hombre negro, migrante, empobrecido? No soy un hombre cis blanco con el que todos estamos tratando de luchar, esa idea de patriarcado que les conviene solo a ellos, ¿no? Como que también tratan de desdibujar, ¿no? Esta realidad que mi cuerpo ha atravesado. Fui leído como mujer, me reconocí ahí por mucho tiempo, la mayoría de mi vida, o sea, hace 4 años hice mi tránsito social y hace 3 años empecé en hormonas. O sea, muchísimo tiempo, la mayoría de mi vida fui leído como una mujer y eso trae también ciertas formas en las que uno se comporta, de la feminidad de la que siempre me dicen es que pareces un hombre gay, no sé qué, pero mira, si tú vives el 90% performando, tratando de encajar en la feminidad, pues como que cada manes quieres que tenga, ¿no? Sí. ¿Cómo te esperas? Y además que a mí no me molesta, que hace parte de mi vida, de mi trayecto, de lo que soy, de lo que he construido. La masculinidad que he construido la he construido gracias a mis amigos cis gays, porque era de las personas que me rodeaban. Mi mejor amigo era un hombre cis gay, de que aprendí mucho más de ser hombre que, digamos, de una figura paterna ausente o de un profesor de colegio cis hétere, como que esas masculinidades nunca estuvieron abiertas a personas como yo. Entonces no me pidan una masculinidad hegemónica, porque también están a toda hora pidiéndole a los cuerpos trans ser lo suficientemente cis para encajar o ciertos requerimientos estéticos, ¿no? Esta violencia estética que hay sobre todo en los cuerpos femeninos y feminizados, que nos tenemos que encajar como sea. Entonces, si tú eres un hombre trans, otra masculinidad es que está que aprovechando la testosterona, poniéndote musculoso, engrosando la voz, el minoxidil, un poco de cosas para poder agradar a la vista cis. Y a mí no me interesa agradar a la vista cis. A Sí. mí me interesa mirarme al espejo y estar tranquilo, poder mirarme entero sin tirar la mirada hacia otro lado porque algo no estaba bien, porque algo me han hecho sentir que no está bien en mí. Entonces, lo único que a mí me interesa es mi mirada en el espejo y sentir tranquilidad. Ya lo de que los demás piensen que si soy gay, que si soy, no, no me interesa. Ya.
Sí, porque eso que dices también me hace pensar a Miquel Misé, que es un sociólogo transcatalán que tiene, a mí no me gusta todo. En algún momento yo oía que él decía, él hablaba de las historias de éxito de las transiciones, ¿no? Y un poco esto que dices tú, de eso que se le exige a las personas trans como estéticamente, que también vuelve y pone como un parámetro de, digámoslo así, el buen trans, ¿no? Y el buen trans no en conducta, sino como, este sí porque no se le nota, ¿no? O este sí porque no parece. Esa frase, por ejemplo, de no se le nota, ¿no? Claro, a ti no se te nota, ¿no? Y Eh, lo dicen como un halago. O sea, claro, ¿qué claro, mierda es eso? claro. Pienso que sí es verdad que socialmente todavía en las sociedades en las que vivimos, pues uno entre más cispassing tenga, y si quieres entramos ya de lleno al tema, pues tiene ciertas ventajas, ciertas cosas más fáciles, ¿no? Eso es verdad. Y bueno, no sé cómo lo viviste tú, pero a mí, por ejemplo, en ciertos momentos también, como al principio de la hormonación y tal, pues sí que, por ejemplo, entrar a un baño, ciertas situaciones que era como una angustia que hoy en día no siento a ese punto, ¿no? Otras sí, igual. Pero bueno, esto, ¿no? Que igual socialmente facilita, pero que no quiere decir que sea el objetivo tampoco de todas las personas que hacen un tránsito, ¿no? Sí, siento yo que es ese peligro de las historias únicas, ¿no? De creer que todas las personas trans queremos lo mismo, que somos una masa homogénea ahí, ¿no? Como que si lo único que nos importa es ser trans, entonces ser lo contrario a lo que, o sea, no. Me parece que es reduccionista, es peligroso, porque es desconocer. Entonces, cualquier persona que se salga de lo que se supone cómo debe verse un hombre o una mujer será atacada, será puesta en sospecha lo que está pasando ahorita con esta gente que quiere que vayan a ir a revisar genitales en los baños para ver quién puede entrar o no a un baño. Que también, claro, antes de hacerme la mastectomía, de que yo tenía mucho busto, entonces, claro, ves una persona con vello facial y con busto, la gente, no Tal, sé, tal. se les desconfiguraba el Windows, la board se les congelaba, bueno, algo les pasaba, hacían corto. Tuve muchos encuentros súper incómodos en baños, o sea, que algo tan básico, que una necesidad básica, que es ir a un baño, tengas que sobrepensarla. O sea, ¿qué clase de sociedad es esta donde tengas que pensarte dónde vas a mear? Sí, sí. O sea, voy a mear, señora, no voy a ir a ver usted qué tiene, no me interesa. Sí, de O sea, acuerdo. estamos mirando donde no es. O Sí, sea, estamos volviendo a crear esta otredad peligrosa, la que hay que acabar para alejarnos de las conversaciones que deberíamos que tener. sí, Estamos en un sistema fallido, en un capitalismo de mierda, en un mundo racista, transfóbico, y nos estamos enfocando en las personas que deberíamos proteger. sí. Entonces, no sé, la verdad es que sí, no, los tránsitos son diferentes, son personales, cada tránsitos como personas trans hay, entonces creo que es importante validar todos los tipos de cuerpo y formas de expresión. También reconocer que sí hay una ventaja comparativa para las personas que tenemos cispassing, tal, porque sí nos facilita muchos espacios, sobre todo en este momento de tanta hipervigilancia sobre los cuerpos, ¿no? Entonces, sí hay que reconocer eso, pero creo que también tenemos que celebrar que todas las personas puedan expresarse como se les dé la perra gana. Gracias, Rudy. Bueno, voy a volver un poquito atrás en lo que estábamos hablando, porque quería hablar del tema de imbricación de opresiones o interseccionalidad, que es como el término, digamos, un poco más académico que se ha utilizado también. Hay ahora muchos debates, ¿no? De si sí, la interseccionalidad, de que todo el mundo lo está usando, de que se usa acá o allá. Bueno, a mí personalmente me gusta mucho el término que usa Ochi Curiel de imbricación porque me parece linda incluso la imagen de imbricar, pero pues sí estamos hablando del mismo tema. Yo sé que tú también lo has tratado en tu trabajo, que bueno, ¿no? También volver a decir que tú trabajas, o sea, das talleres, haces difusión, ¿no? Produces conocimiento con respecto a estos temas que estamos hablando, el género, el antirracismo, y tienes pues una producción ya de lo que has venido trabajando. Y yo así como husmeando y viendo en tus cosas, pues encontré que también en algunos momentos pues hablabas de este término, ¿no? Y me gustaría un poco que pues nos explicaras o nos contaras como esa interseccionalidad o esa imbricación de opresiones, cómo la trabajas tú, ¿no? O sea, como en qué, sí, en qué se basa o cómo funciona en tu trabajo. Bueno, siento que ese término, ¿no? de interseccionalidad ha sido malentendido, ha sido instrumentalizado, ha sido también como, pongámosle interseccional y ya, como que no hemos ido más allá, o se piensa que es como la acumulación de opresiones, ¿no? Como que, ay, bueno, como si fuera la Olimpiada de las opresiones.
y siento que es más complejo, ¿no? Que es una herramienta de análisis para entender cómo funciona este mundo, básicamente, ¿no? Y cómo ciertos cuerpos, ciertas formas de habitar el espacio han sido, pues, históricamente llamadas la otredad, llamadas, como diría Fanon, como los exiliados del mundo, ¿no? Los de los márgenes, las periferias. Siento yo que pensarse la interseccionalidad, bueno, es algo que yo hablo constantemente en todos los espacios, más allá de conceptos o algo así, es entender las vivencias, que desde las vivencias personales se puede teorizar, ¿no? ¿no? Desde teorizar la experiencia es importante, pero no quedarnos solamente ahí, ¿no? Porque si nos vamos solo a lo personal, pues nunca vamos a construir algo más grande y es mirar en colectivo, ¿no? Siento que el futuro tiene que ser colectivo o no va a ser, y que es algo que se ha olvidado el norte global, ¿no? De que somos un conjunto de muchas cosas y independientemente de que seas racializada o no, te pueden atravesar otras cosas que también te dejan en un lugar de invalidación con referencia a algo tan pequeño como es el hombre cis blanco heterosexual. O sea, es que Ujú. nos hacen creer que somos minoría, pero es que Sí, o sea, nos quitan valor con esos discursos, ¿no? Una lucha constante, una competitividad, ¿no? Un individualismo. O nos hacen aspirar a ser el 1% de la población, que esos son estos tipos asquerosamente ricos, pero para que ellos estén allí necesitan gente supremamente pobre para que eso esté ahí, ¿no? Entonces, como que es analizar muchísimas cosas, más allá que solo, ay, bueno, es que entonces es trans, es negro, es migrante, e ir sumando esas cuestiones, ¿no? Es entender también el contexto donde se dan esas situaciones, qué precede ese contexto. Por ejemplo, que América Latina esté como esté, no es de gratis, ¿no? O mm, sea, hay que poner el ojo en dónde está el origen de esas opresiones, ¿no? Hay que mirar hacia arriba, hacia el norte, qué está pasando con esos discursos que realmente no representan a la mayoría, presentan a una falsa mayoría esa idea de universalidad del humano, cuando el humano solo se refiere a las personas blancas, porque el resto hemos sido deshumanizados. quería que si puedes completar esta idea también con dos nociones que también retomas tú en tu trabajo, que es el género y la raza como constructos coloniales, ¿no? Creo que ya has dicho algo al respecto, pero bueno, sí, como si puedes un poco para, también para a lo mejor personas que vean esta conversación y que a lo mejor les resuene por primera vez esto, ¿no? Que también es tan importante como matizarlo cada vez que podamos. Bueno, en ese sentido de lo de la raza y el género, porque a mí no me gusta enfocarme solo en el género o solo en la raza, creo que son algo transversal por lo que decías, ¿no? Que son constructos coloniales, ¿no? Antes del proyecto colonial, había gente en América viviendo de formas diferentes, haciendo cosas diferentes, que nada tenían que ver con cómo veía el mundo occidente. Lo mismo con África, lo mismo con otros lugares del mundo. O sea, hasta este libro, La invención de las mujeres, que es un texto brutal que siempre recomiendo, que siempre hablo de él, donde te explican el género desde otra manera, cómo se percibía, quién se inventó ese cuento de la mujer, quién se inventó el género. Eso es una cuestión prácticamente reciente y blanca. Entonces siento que para hablar de género primero hay que hablar de raza. O sea, si tú eres antirracista, por default eres una persona que se está cuestionando el género y se está cuestionando otras luchas, porque lo primero es la deshumanización de las personas no blancas. Ahí ya, si tú aparte de no ser blanca, eres diversa, eres mujer, ya, o sea, si me entiendes por dónde va la cuestión de que para mí es fundamental hablar de antirracismo y desde ahí parten las demás cosas. Yo primero tuve conciencia de ser una persona diversa antes de ser una persona negra, Eso quería estaba, preguntarte. porque estaba en un entorno donde todas las personas eran racializadas. Estaba en mi casa, en mi familia, éramos personas negras. Ahí nadie me iba a decir el negro, ahí nadie me iba, pero sí era la persona diversa, diferente, la que se comportaba como los niños, la que era la machorra, ¿no? Siempre la machorra y ahora la feminada. Nunca tenemos contento a nadie, ¿no? Entonces, si era la niña machorra, no sé qué. Entonces, fui consciente de eso primero, de que era diferente en esa forma de comportarme según el género, que según tenía que hacer por lo que tenía entre mis piernas. Ujú.
Y luego cuando ya me enfrento a un espacio con personas no negras, donde voy a un espacio con personas blancas, donde soy la única persona racializada en el colegio, en un colegio femenino, ahí entiendo la raza. Cuando me empiezan a decir que mi cabello desordenado, que no sé qué, a comentarios como, "Ah, es muy inteligente para ser negra, qué bien se expresa para ser negra", como si todos los negros habláramos de la misma manera. ¿Sí me entendés? También Sí. volviéndonos una masa homogénea, sin... Entonces, para mí mi despertar fue así, ¿no? Primero entendí que era una persona diversa y luego entendí que era una persona negra y luego cuando trataba de militar desde solo el género, pues veía que ahí no me sentía recogido porque es que estaba con personas que no eran racializadas, que sus intereses eran totalmente ajenos a los míos, que no se preguntaban nada más que su lucha por ser mujeres con los mismos derechos que los hombres blancos. No se preguntaban qué pasaba con las personas indígenas, negras, mulatas, morochas, como quieran, marrones, no, eso no les importaba. Entonces, para mí la lucha amplia es el antirracismo, que por ende es anticapitalista, que se cuestiona el género. El buen antirracismo tiene que hacer eso, si no también es payasería. Me gusta eso que dijiste del antirracismo. Por default se cuestiona el género, porque pues sí, aparte que sí, ¿no? Como que también en muchos movimientos, pues llamados LGBT y tal, pues hay también mucho, bueno, el pinkwashing y estas cosas, ¿no? O sea, también al final se ha vuelto como un objetivo comercial en unos sectores también muy, o sea, blancos, ¿no? Mira lo que pasa con Palestina. Empiezan a decir que no, que Israel es súper LGBT, que sí, que si vivieras en Palestina te matarían por ser trans y no sé qué. Yo digo, mira, ellos no están defendiendo a los palestinos diversos. Ellos se tiran la bomba y que muera, que muera. A ellos no les importa la gente diversa. Ellos quieren acabar con esa población. No les importa defender lo LGBT ni nada de eso. Total, Entonces dejen de estarse lavando la cara. Lo mismo con el cuento de ser veganos, porque en Israel todos son veganos, básicamente, y no les quita que sean unas malas personas. claro, O ir a abrazar árboles, pero no eres capaz de ver a la persona con hambre que está al lado tuyo. sí, sí, Entonces, una hipocresía, unos lugares seguros, como dice Micaela Drular, que hace 2 días, todos sus videos, soy fan, la verdad, soy sí. fan, parezco testigo de Micaela Drular, ya no son testigos de Jehová, sino testigos de Micaela, a donde sea que vaya, siempre estoy hablando desde de su libro, porque a mí me voló la cabeza, le puso nombre a muchas cosas que yo venía pensando y con las que tenía mucho malestar, y la forma en la que escribe, la verdad es sensacional, y lo que habla ella sobre el veganismo blanco, sobre estas ecologistas y no sé qué, cuando la gente que realmente está defendiendo el ambiente está ya dando su vida en América del Sur, está ya en África, viendo que no les saquen todo su territorio, que no les saqueen, ¿no? Que las personas sientan que es mejor que no encuentren ni oro ni petróleo en sus territorios porque saben qué significa la guerra, que significa que van a llegar estos países blancos allá a acabar, a poner la democracia. Sí, total, eso es como alguna vez también una hermana mía que me contó también viajando por el Perú y Machu Picchu y no sé qué, que había unos europeos que se jalaban pues los pelos de la cabeza porque había algunos indígenas que habían botado, o sea, tirado como algún plástico, ¿no? Como tipo basura pues, y como no, pero esta gente, ¿no? Como el planeta, tal, y mi hermana les decía como, sí, o sea, vale, se puede decir como, no, no tiremos la basura y esto, pero decía como que es esta hipocresía, o sea, ustedes en sus casas en Europa sí, reciclan, separan, pero nadie está parando los buques que van llenos de basura a Madagascar, ni que llenan, ¿no? Islas de basura en no sé dónde, o sea, es decir, que es esta hipocresía de la que... Es una hipocresía. O sea, no más con el consumo de agua aquí en España, por ejemplo, en Valencia, que el agua del grifo no es recomendable tomarla por la cal, no sé qué. ¿Cuántas botellas de agua, todo ese plástico que estás produciendo, a dónde va a ir a parar? Sí, tú separas aquí, no sé qué, pero el mierdero luego termina en el Pacífico colombiano, porque fui voluntario, estuve allí y veía las limpiezas de las playas y veía las etiquetas de esas cosas y China, eso en ruso, en otros idiomas, productos que no se vendían en Colombia, productos que no tenían nada que ver con las personas de ese territorio, porque las personas de ese territorio son conscientes de que no tienen un sistema de control de basuras, ni tienen cómo deshacerse de ese plástico y consumen diferente, pero están ahí limpiando el plástico que se hace en este lado del mundo. Sí, sí. Entonces, Vale, gracias. Bueno, quería, digamos, dos temas más así como para tampoco robarte muchísimo tiempo. Por un lado, que también ya lo mencionaste hace un rato, el tema de hacer comunidad, que a mí me gusta mucho también esto que tú hablas y dices en tus, bueno, también en las intervenciones que he visto tuyas.
Porque además también me gusta el sentido en que yo he pensado mucho que nuestros países, ¿cierto? Suelen ser también por la misma precariedad del Estado, países donde hay mucha comunidad, incluso en la familia, ¿no? Con sus más y sus menos, porque eso no quiere decir que sea idealizado ni romantizado, ni... Pero yo alguna vez lo pensaba, por ejemplo, en el sentido en que normalmente, no sé, cuando se cría, pues así, llega donde la tía y va y cena donde la abuela y los primos le ayudan a hacer las tareas, ¿no? Como que hay una red solidaria, familiar, vecinal, mucho más fuerte que acá en ciertos sectores de pronto más, pero en general, pues la cultura europea no es una cultura tan, es todo lo contrario, ¿no? Bueno, es el proyecto también de la modernidad europea del individuo, punto final, ¿no? O sea, es como, ese es el proyecto europeo. Entonces, bueno, también me parecería interesante si nos cuentas un poco como de esta idea de la comunidad en términos de lo que hemos estado hablando, pensar siempre desde esa interseccionalidad, ¿no? O sea, desde esa subjetividad que no es únicamente o en género o raza o, ¿no? que están imbrincadas. Sí. Bueno, la comunidad, o sea, sí, todo lo que no es Occidente siempre se ha pensado, ha tenido otras formas de vivir en sociedad, sobre todo desde la comunidad, o sea, desde los pueblos negros en Colombia, ¿no? Los afrodescendientes. Y me crió mi abuela con mis tías y mis primos y todos tenían que ver con todos porque, bueno, soy hijo de la migración. Mi padre es español, migró a Colombia, conoció a mi madre migró acá, movimientos migratorios. Mi familia ha migrado dentro de Colombia por el conflicto armado, son del Cauca, tuvieron que moverse al Valle del Cauca y siempre ha tenido que servirse de la comunidad, ¿no? De sus compañeros. Tengo que irme a trabajar, puedes echarle un ojo al niño. Siempre ha sido esta colaboración cuando los recursos son escasos, de que, bueno, yo sembré plátano y usted tal cosa, compartamos, ¿no? Siempre es esa mirada comunitaria y sí. Los europeos no están acostumbrados a eso, ¿no? Están en ese individualismo y competencia constante, ¿no? Esa rivalidad inventada. Es que eso es el capitalismo, ¿no? La acumulación sin importar que yo tengo que sobresalir, es una cuestión de egos. Es algo que solo se podrían inventar los hombres blancos cis, heterosexuales. Esa vaina de estarse midiendo la polla, eso es el capitalismo, estarse midiendo Sí, la polla total. y que es estar compitiendo con todo el mundo. Entonces, siento que volver a esa raíz de conectar, de hacer las cosas sin esperar, pues los grandes gestos desde lo cotidiano es una apuesta política para reparar este mundo herido. O sea, tenemos que juntarnos, ¿no? Nos han querido vender una vaina de que no podemos ver al vecino mejor que nosotros. Lo queremos ver bien, pero no mejor que nosotros. Entonces, siempre estarnos comparando, comparar tránsitos, comparar la vida del otro, las redes sociales que también nos hacen estar viendo toda la vida del otro y no ver la vida que puedo construir con el otro, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a que está al lado? Siempre estoy viendo es para el otro lado, el que tengo más. Entonces siento que esa forma de vida, de acumulación es importante contrarrestarla con volver a las raíces de lo comunitario, ¿no? De lo que, cómo pensaba otras formas de organizar la sociedad, ¿no? Como decía este libro de la invención de las mujeres y otros tantos libros de autoras del sur global que hablan de los tejidos, ¿no? De volver a esos lugares donde aprendiste a querer la vida, a construir tu sistema de valores, ¿no? Entonces, pues nada, siento que es una apuesta importante que estoy viendo cada vez aquí en Europa, sobre todo fomentada por personas migras y racializadas, ¿no? Que estamos buscando eso. Uno llega aquí a veces solo en relación y conoce a otra persona que ni siquiera es de su mismo país o región, pero te da la mano, ¿no? Mm. Como esa, lo que estás pasando, ya pasé por ahí, hay mucha gente que sí actúa así y otra gente que ya se ha contaminado por esta mentalidad de competir y luego dice, no, es que ya vienen más extranjeros a quitarnos el trabajo. También entran en esa dinámica de aspiracionalidad de lo blanco, a comportarse, a performar esa forma de vida. Entonces, siento que volver a lo colectivo es tratar de sanar y siento que aquí se están dando iniciativas bonitas desde lo migra, desde lo trans, desde las diversidades, porque como diversidades siempre nos hemos tenido que buscar compañía para poder resistir. Uno solo en este sistema pues, se lo lleva por delante, entonces también es una forma de resistir, es con otros. De acuerdo, y también que pues al final son como esas fuerzas, bueno, sí, unidas, ¿no? O sea, como esas fuerzas en conjunto que logran de alguna manera, pues sí, frenar, porque eso que dices tú también es cierto, o sea, el sujeto, digamos, que representa todos los privilegios, que es este hombre cis, blanco, ¿no? Burgués, asalariado, heterosexual,
pues al final también la red entre sus pares es una red para perpetuar esos privilegios, ¿no? Sí, es que Pero no es un tampoco, networking, es que ni siquiera no es un tejido comunitario. Networking es vamos a ir ahí a pantallar y es algo diferente a sí, lo que se está construyendo desde otro lado, ¿no? Como es que estamos aquí uniéndonos para sobrevivir y dejar de sobrevivir y empezar a vivir, sí, ¿no? sí, Porque ellos viven parchados, pero nosotros sobreviviendo, claro, entonces claro. esos Bueno, son los... Rudy, antes de terminar y jugando un poco a la futurología, me gustaría que desde tu conocimiento y tu experiencia dijeras como alguna cosa que se te imagine que te imagines que puede pasar ahora, como sí, como a futuro, digamos, próximo. Bueno, también porque venimos en este momento, ¿no? Con toda esta historia también de la actualidad, de las políticas de la administración Trump contra de las personas trans, no binarias también, el tema del Reino Unido, el asesinato a Sara Millerey y a tantos otros en muchas partes del mundo, solamente en Colombia, la criminalización de los cuerpos racializados, ¿no? Aquí, allá, en muchas partes, ¿no? Aquí, sobre todo, ¿no? Como el auge de estos discursos de la derecha también en este lado, pero bueno, en otros también. En fin, como que a veces también pareciera que el panorama es cada vez más difícil o cada vez más desesperanzador. Me imagino que, es decir, yo no es que diga como, no salgo por favor para que no pensemos que eso sea así, porque pues también es verdad que eso es así. Pero digamos que haciendo un poco de futurología positiva o no, lo que tú quieras, ¿cómo ves como una posibilidad de todo esto, ¿no? En todo lo que está pasando y en esas otras iniciativas que tú conoces y de las que también haces parte y de las que también enriqueces, que se hacen de pronto más en lo local, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo sé que el panorama está tenso, está facho, está fuerte, peligroso, está miedoso, pero siento que también pintar el futuro de una manera tan negativa quita agencia para cambiarlo, ¿no? Nos inmoviliza, decimos, no, pues ya no hagamos nada porque esto ya es un mierdero, que caiga el meteorito y ya está. Pero es que me acordé de una canción de Flores de Machine que dice como que desde que amanezca es cuando más oscuro se pone. Ok. Entonces estamos viviendo momentos bastante oscuros, pero yo sea porque va a haber un momento en que haya mucha claridad y la gente pueda ser consciente de las violencias que está ejerciendo, de lo inhumano que está pasando, de todo lo que le hemos negado a ciertas corporalidades, que dejemos de normalizar la violencia y el sufrimiento. Siento que sí, que tanta oscuridad y tanta como desesperanza que está dando en este momento es porque va a haber una ruptura y que mucha gente va a tener que abrir los ojos y vamos a tener que hacer un cambio. O sea, como que ya más bajo no vamos a poder seguir cayendo y tenemos que abrir los ojos. Y nada, que siempre podemos buscar otras formas de ver el mundo, leyendo, viendo cosas del sur global, de personas racializadas, diversas, voltear la mirada a otros lados porque estamos viendo que este sistema no está funcionando y va a colapsar. Pero ¿qué vamos a construir después de que colapse esto? Creo Yo me, que dejo esperanzas. me sumo. Bueno, Rudy, pues nada, de verdad, muchas gracias. Yo voy a poner también en los enlaces y acá por distintas partes tus redes también para que la gente que no te conoce, pues te conozca. Y de verdad que muchas gracias. Yo súper encantado y honrado de que tú hayas aceptado esta invitación, porque me parece que, pues sí, que eres una voz muy importante en este momento. Yo también soy fan de Micaela, debo decirlo, pero yo creo que tampoco estás tan lejos de estas personas que nos, pues sí, que necesitamos en este momento, ¿no? Esas voces también que enriquezcan todo el tiempo, ojalá. No, Así que pues nada. Martín, muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre estoy dispuesto a estas conversaciones, a estos espacios donde podamos poner los temas sobre la mesa, debatirlos, reírnos también, ¿no? Como, bueno, tratar de sacarle algo, al menos gracioso, Gracias. a este tipo de situación. Y nada, pues cualquier cosa, por acá me encuentran. Gracias por esas palabras, por decir que lo que digo es importante, la verdad. Hoy estaba muy ocupado, tenía muchas cosas en la cabeza, espero no haberme ido mucho por las ramas y haber Todo bien. tratado de contestar lo más correcto, sucinto y detallado también. Listo, Rudy. Pues gracias.